¿Ya? Buenas tardes. Empezamos con 45 minutos de retraso esta mesa redonda y teniendo en cuenta que tenemos que acabarla pronto porque nos han avisado de que el almuerzo es un buffet y llegar tarde o muy tarde a un buffet es no almorzar, pensando en ustedes y en su bienestar, vamos a hacer esta mesa redonda un poco más corta. Una mesa redonda que comienza agradeciendo a Aldo Olcese su contumacia, es la tercera vez que me pide que venga, y también reconociendo la responsabilidad que supone para mí estar sentado en la mesa, en la silla en este caso, en la que hubiera estado sentado Josep Piqué. Todos sabemos su calidad humana y profesional y por tanto entenderán ustedes que yo me siento un poco con una responsabilidad superior a lo normal, moderando la mesa que hubiera moderado él. Y empiezo diciendo que una cita suya, precisamente para hacerle honor y tenerlo aquí, aunque solo sea con una de sus citas. Josep dijo que Europa es la mejor combinación de libertad política, de prosperidad económica y de cohesión social que el ser humano haya sido capaz de construir. Y creo que es cierto. Pero nos apresuramos también en esta mesa a reconocer que Europa aún está lejos de ser una idea perfectamente desarrollada. De estar perfectamente desarrollada, esta mesa sobraría. Estamos aquí precisamente porque queremos llegar a un estadio mejor que en el estadio en el que estamos en este momento. Y estamos aquí porque vamos a meditar un poco sobre alguna imperfección que podamos encontrar hasta ahora en la construcción de Europa, para reconocer su permanente evolución y también para tratar de unir ambas y, por tanto, descubrir el interesante camino que aún nos queda por recorrer. Les recuerdo el título. Dice, el papel de Europa en el nuevo orden internacional. Y este ya es el primer problema con el que nos encontramos, porque el nuevo orden internacional no está aún definido. Hemos tenido muchos nuevos órdenes internacionales y ahora estamos buscando uno. Pues si no hemos definido el nuevo orden mundial, tenemos alguna dificultad para definir el lugar en el que queremos poner a Europa. Pero sí sabemos algo, y conocemos el sujeto de esta conversación, que es Europa, y la acción, que es ponerla en el lugar que merece, en ese orden que, aunque no conocemos del todo, pero vamos viendo algunas de sus características. Me acompañan 4 personas que conocen dónde viven, esto es fundamental, y que saben también a dónde quieren ir como ciudadanos europeos. 4 personas que van a comenzar pues, a examinar los parámetros desde los que venimos y en algunos casos también a analizar con crítica por qué nos ha costado tanto tiempo llegar hasta aquí. Maastricht, 1992, febrero, y dice, vamos a crear una política de defensa, una política de seguridad y defensa común, que nos llevará a una política de defensa común y posteriormente a una defensa común. 31 años. Nos falta mucho por hacer. Por eso es por lo que creo que vamos a analizar un poco de dónde venimos. Y a lo mejor es que el camino ha sido muy largo y por eso ha ocupado tanto tiempo. A lo mejor también es porque debemos imprimir más velocidad a nuestras decisiones. Sea lo que sea, los ponentes lo tratarán. El primero de ellos es Ramón de Miguel, embajador de España, a quien yo le tengo mucho respeto y es la primera vez en su vida y en la mía que está, digámoslo entre comillas, bajo mi autoridad. Siempre he estado yo bajo la suya. Así que estoy encantado, Ramón, de tenerte aquí. Silvia, la hemos presentado en la mesa anterior, por tanto lo obviamos. Ignacio Cosidó, sabemos que fue director general de la policía y que ahora se dedica a la enseñanza. Y tenemos también un jurista de reconocido prestigio que está ocupando puestos de responsabilidad y los lleva ocupando, porque he leído su biografía, desde el año 83, que es justo cuando yo ascendí a comandante. Así que fíjate todo lo que has hecho en menos tiempo que yo. No voy a seguir diciendo absolutamente nada más por esta cuestión de tiempo y le doy la palabra para hablar del futuro de Europa al embajador Ramón de Miguel. Me imagino que esto funciona. Sí, me oyen. Muy bien. Gracias, Félix. A tus órdenes. Bueno, yo voy a ser muy conciso
no solamente por respeto a la audiencia que ya lleva mucho tiempo oyendo cosas, sino también en homenaje a Josep Piqué, que era una persona que sabía decir las cosas importantes en poquísimos minutos. La política de defensa de la Unión es el gran tema, y esta política de la Unión es una política que nace con el mismo concepto de la Comunidad Europea. Es decir, el trauma de la Guerra Mundial hizo a los padres fundadores a empezar a armar el tema de defensa y seguridad. Por eso el primer tratado fue el Tratado del Carbón y del Acero, que era una manera de limitar las materias primas que daban origen a la guerra, y la segunda iniciativa fue la Comunidad Europea de Defensa, mucho antes que el Tratado de Roma. Y la Comunidad Europea de Defensa fue adoptada por unanimidad de todos los países miembros. Y ese hubiera sido el primer tratado de las comunidades europeas, la Comunidad Europea de Defensa. Pero pasó lo que con alguna frecuencia pasa en nuestra casa, que un país, y no por casualidad Francia, lo vetara en su asamblea. Con lo cual, la Comunidad Europea de Defensa se murió en la Asamblea Francesa. Y no había más comunidades, no había más que el carbón y el acero. Bueno, gracias a la conferencia de Mesina se reinició el tema, y cuando vieron que por el lado de la defensa no se podía hacer nada, pues empezaron a hacer por el lado de la Unión Aduanera, del comercio y todo eso, y salieron los tratados de Roma en el 57. Pero hay que saber que desde el año 52 estaba la Comunidad Europea de Defensa armada y que no salió naturalmente por efecto del veto francés. Luego se siguió hablando de defensa, pero esa maldición hizo que no entrara en el circuito, y había la Unión Europea Occidental, que era una forma por la cual los países miembros de la Unión hablaban de defensa, pero fuera del circuito comunitario. Es ahí en Maastricht, que tú has mencionado, cuando se empieza ya a tener esa ambición, que se concreta ya en el Tratado de Ámsterdam, que se continúa en el Tratado de Niza y que se consolida en el Tratado de la Unión Europea de Lisboa del 2009. Bueno, ¿y qué pasa? Pues pasa que en este momento, y justo ahora al inicio de la presidencia española, en el tercer trimestre, el segundo semestre de este año, pues España asume la presidencia en la etapa más difícil de la historia de la Unión en materia de defensa, como consecuencia del conflicto que todos conocemos, porque lo vemos todos los días, de la invasión rusa de Ucrania en el 24 de febrero de 2022. Esta situación pone en cuestión el planteamiento que está hecho de la política de defensa, porque la verdad, lo que ha hecho la guerra de Ucrania es resaltar el hecho de que la Unión Europea no tiene una política de defensa. ¿Por qué? Porque toda la política de defensa, tal y como está desarrollada, primero por la Unión Europea Occidental, por el Tratado de Niza, por todos los tratados y sobre todo por el Tratado de Lisboa, se basa en una premisa que es que, bueno, que la Unión Europea vive en un mundo pues, que tiene un entorno, si bien no es totalmente pacífico, pero no tiene ninguna amenaza para la estabilidad y la integridad territorial, que si tal amenaza llegara a producirse, la reacción tiene que ser a nivel individual o a nivel de los países dentro de la alianza que se supone que es la alianza de la OTAN, y, por lo tanto, la política común de seguridad y defensa de la Unión no es, en términos propios, una política de defensa de la Unión. Se dirige solamente a mantener y establecer la paz en lugares lejanos al núcleo de Europa. No está hecha para defender a Europa, sino para Europa defenderse de las amenazas exteriores, y son intervenciones en conflictos generalmente lejanos,
cuya estabilidad podía amenazar nuestro sistema. Por lo tanto, la guerra de Ucrania nos ha puesto frente a la realidad. De acuerdo con el tratado, los artículos del Tratado de la Unión, el 42 al 46, esta política existe una política de defensa, pero no es en realidad una política de defensa en términos propios. Y para defender la integridad territorial de Europa, sino su objetivo es el mantenimiento de la paz y la prevención de conflictos en zonas fuera de la Unión Europea. Bueno, el Tratado de la Unión prevé que una política común de seguridad y defensa pueda llegar en el futuro a una definición progresiva de una política común de defensa, siempre y cuando el Consejo Europeo por unanimidad esté de acuerdo. Pero de momento el Consejo Europeo no ha formalizado absolutamente nada y a mí me resulta harto difícil pensar que va a haber unanimidad para lograr una política de defensa, incluso ahora que ha salido el Reino Unido, que era el principal opositor. Y por lo tanto, pues naturalmente el Consejo Europeo tiene con esto la puerta abierta a hacer una mutación del propio Tratado de la Unión fuera de los procedimientos normales por los cuales se cambian los tratados, pero bueno, esto de momento no ha pasado y no va a pasar. Y por lo tanto, la Unión Europea ha renunciado de manera explícita a tener una política propia de defensa de su propio territorio, solamente hay una apertura, que es el tema del artículo 42.7, que es que deja en manos de los Estados miembros el que establece una obligación si cualquier Estado miembro es atacado en su integridad territorial, todos tienen que aportar por todos los medios a su alcance, ayudar, pero se habla de los Estados miembros, no se habla de la Unión. La Unión no, si mañana Rusia invadiera Letonia, no hay una política de la Unión para ayudar a Letonia. Es los Estados miembros para ayudar a Letonia y los Estados miembros en su alianza militar en la OTAN. Y bueno, y no voy a hablar de los Estados neutrales, que hay unos cuantos. Menos mal que ahora ya Suecia y Finlandia ya no son neutrales porque han entrado en la OTAN, pero nos queda Austria, nos queda Chipre, nos queda Malta y nos queda Irlanda. O sea, son 4, O sea, que ellos pueden vetar en cualquier momento. Por lo tanto, el Tratado de Lisboa introdujo cambios, sobre todo haciendo depender a la política de defensa del Consejo Europeo y del Consejo de Asuntos Exteriores, que, por cierto, en un caso lo preside un presidente electo, que es el presidente del Consejo Europeo, que es un señor que lo eligen, en este caso el señor Louis Michel, y el Consejo de Asuntos Exteriores, que no lo preside el ministro de Asuntos Exteriores, lo preside el alto representante, es decir, Josep Borrell. Eso tiene su incidencia como anécdota en este minuto que empieza la presidencia. Nadie puede exigir a la presidencia española de la Unión que tome iniciativas en materia de política común de seguridad y defensa, entre otras cosas porque ni el presidente del Gobierno español preside el Consejo Europeo, ni el ministro de Asuntos Exteriores de España preside el Consejo de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, es un tema que queda ahí dentro del circuito. Y, bueno, pues no hay... En el aspecto institucional ha habido esta evolución, pero en la sustancia sigue siendo lo mismo. No hay una política de defensa de la integridad territorial. Y esta política común de seguridad y defensa está perfectamente definida y bien perfilada en el Tratado de la Unión. El problema es que no es una política de defensa común y sobre todo por 5 motivos, y termino con estos 5 motivos para que quede claro. Primero, la política común de seguridad y defensa está prevista únicamente para operar fuera del territorio de la Unión en los términos del Tratado 42. No pretende ni ser un mecanismo de defensa de la Unión, sino solamente una capacidad operativa de la política exterior y seguridad común. Luego, en segundo lugar, la política común de seguridad y defensa
es solo un instrumento complementario operativo de la PESC que le ha permitido llevar a cabo operaciones civiles y militares en el marco de las relaciones exteriores de la Unión. No voy a mencionar, pero todo el mundo sabe cuáles han sido las operaciones. Luego, el tipo de misiones que se puede llevar a cabo en el marco de la política común de seguridad y defensa son en realidad algo que está cuando ni siquiera la política de defensa estaba en la Unión, que eran las llamadas misiones Petersberg, en 1992. Ahora hay unas cosas que llaman grupos de combate, battle groups, que en el fondo son las mismas misiones de Petersberg con otro nombre. Por lo tanto, no se trata de tener una fuerza autónoma para intervenir, no, se trata que los países miembros pongan sus medios operativos para hacer misiones, llámense Petersberg o llámense battle groups. Luego, en cuarto lugar, la política común de seguridad y defensa no prevé la existencia de un ejército europeo. De eso podemos hablar también, si hay preguntas, distinto al de los países miembros. Todo está basado en que los países miembros ponen sus medios. Y luego, por último, la política común de seguridad y defensa, al ser parte de la PESC, naturalmente funciona con el presupuesto comunitario. Pero, amigo, el Tratado de la Unión Europea ya dijo claramente, distinguió entre gastos operativos y gastos operativos y gastos administrativos. Bueno, los gastos administrativos se pagan y los gastos operativos, un momento, los gastos operativos, que es lo que se refiere precisamente al armamento y al funcionamiento de la fuerza, lo tiene que pagar cada país miembro que participe. Por lo tanto, esta es la triste situación. No hablemos más de política común de seguridad y defensa, porque esa política común de seguridad y defensa no sirve para lo que todos pensamos, que ahora, teniendo una amenaza real, como la tenemos cerca, nos puede servir para defendernos de nadie. Es decir, mañana cualquier país limítrofe ataca a un país europeo, ya digo, Rusia a Letonia o Argel a Francia, y la Unión Europea no tiene un instrumento para defender su integridad territorial. Gracias. Muchas gracias, embajador. Luis de Carlos, quizá contemplar a los tratados desde otro punto de vista que el que lo ha contemplado el embajador, y estamos deseosos de escucharte. No, yo creo que el embajador interpreta correctamente los tratados, pero bueno, me referiré a ello. Pero antes de entrar en la letra de las normas, un par de reflexiones de carácter general. O sea, por un lado, creo que tenemos que tener en cuenta el contexto global, ¿no? Y el peso, digamos, cada vez menor que tiene Europa en el mundo, tanto desde el punto de vista demográfico como desde el punto de vista económico. Y eso, que es una realidad, a principios del siglo XX, pues Europa representaba el 25% de la población, todavía en los años 50 en torno al 20, y 6 de los 10 países más poblados del mundo eran europeos. Hoy en día Europa representa aproximadamente el 7% de la población y probablemente irá descendiendo en el futuro, ¿no? Y a nivel económico, pues todavía, aun siendo el 7% de la población, representa el 15% del PIB mundial, pero también la previsión es de que eso se irá reduciendo. Eso pues debería ser un acicate para que los países europeos, la Unión Europea, avanzara en su integración, que es la única forma de que Europa, que la Unión Europea tenga un peso real en el nuevo mundo en el que vivimos, ¿no? Esa era la realidad subyacente desde hace ya bastante tiempo. La invasión rusa de Ucrania pues todavía supone un reto, un desafío aún mayor, ¿no? Es decir, yo creo que el mundo, la caída del muro de Berlín pues supuso el final de la Guerra Fría. La invasión de la rusa de Ucrania pues cierra paréntesis. De alguna manera hemos vivido pues
casi 30 años de globalización, en el que el mundo ha progresado mucho y donde, bueno, pues hemos pensado que se podría, a través del comercio, de las inversiones internacionales, etcétera, pues se podría avanzar hacia un mundo en paz. La invasión rusa de Ucrania pues es un jarro de agua fría sobre todas esas perspectivas y plantea nuevos desafíos para Europa. Yo recuerdo una intervención de José Borrell este otoño en la Fundación Carlos de Amberes con motivo de la lección de Europa que impartió, en el que decía que durante estos 30 años pues, Europa había seguido pues, una política basada, por un lado, en la energía barata de Rusia, o el crecimiento europeo se había basado en la energía barata de Rusia, en un gran mercado que era China, y la defensa o la seguridad pagada por los Estados Unidos. Y que ninguna de esas tres cosas, digamos, valían a futuro. O sea, tendríamos que conseguir una autonomía energética, y en ese sentido pues yo coincido con las reflexiones que se hacían antes. Ahí yo creo que España tiene una gran oportunidad de ser líder en energías renovables, de tener una energía para su desarrollo, incluso para exportar energía, que Europa tenía que plantearse también mercados alternativos, y creo que estos días, o sea, por ejemplo, el mercado latinoamericano y en particular Mercosur, que también se ha hecho alusión antes, pues es esencial que Europa cierre tratados comerciales con zonas tan relevantes como Mercosur, y también se tiene que replantear su defensa, como se ha comentado, ¿no? En ese sentido, pues, como bien decía Ramón de Miguel, o sea, los tratados de la Unión Europea no, digamos, la letra de los tratados es muy amplia y realmente permitiría, el artículo 24.1 literalmente dice: la competencia de la Unión en materia de política exterior y de seguridad común abarcará todos los ámbitos de la política exterior y todas las cuestiones relativas a la seguridad de la Unión, incluida la definición progresiva de una política común de defensa que podrá conducir a una defensa común. O sea, no es un problema jurídico. O sea, los tratados permitirían llegar tan lejos como quieran los Estados miembros, ¿no? Bueno, los problemas pues vienen sobre todo de la necesidad de que estas decisiones se adopten por unanimidad, ¿no? O sea, dice, el Consejo Europeo y el Consejo de Asuntos Exteriores adoptarán por unanimidad las decisiones de que se trata el presente capítulo, salvo en los casos en que el presente capítulo disponga otra cosa, que son residuales. Por tanto, al final es un problema más de voluntad que de regulación, incluso de medios. O sea, yo leía digamos, el presupuesto conjunto de los países europeos en defensa es 5 veces superior al gasto militar ruso. Por tanto, tampoco es un problema de recursos. Y el servicio exterior de los países de la Unión Europea disponen de 30.000 diplomáticos, casi el doble que los Estados Unidos, y el propio Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea es el tercero del mundo, ¿no? Por tanto, y ahí sería un poco mi conclusión. Yo creo que esto no es un problema ni de regulación ni de recursos, es más un problema de voluntad y es un problema de coordinación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por haber comprimido una presentación tan interesante en tan poco tiempo, pero que nos ha abierto también algunos campos de reflexión. Y ahora quería pedir a Silvia Iranzo, que fue embajadora de España en Bruselas, con lo cual desde allí observó precisamente y con mucho detalle todas estas cuestiones, si nos puede dar algún otro punto que no sea exactamente el relacionado con seguridad y defensa. Porque lo que estamos tratando es de ver cómo ponemos a Europa en el futuro, y se podrá poner por más de una razón o por más de un objetivo. Sí, muchas gracias, Félix. Yo creo que poner a Europa un poco más en el mapa mundial en otros temas, por ejemplo, los económicos y los comerciales, pues no es imposible, pero va a requerir un esfuerzo extraordinario. Y no tenemos más que ver un poco cuál ha sido la historia económica de Europa de los últimos años. Bueno, Europa empezó pues, avanzando hacia un mercado único, y en esa tarea pues sí que se puede decir que la Unión Europea ha tenido bastante éxito, no éxito pleno, pero bastante éxito, rematado con la moneda única, en la que no vamos a entrar en detalle, pero
evidentemente vino un poco coja y la tuvo que rescatar Mario Draghi en el año 2012. Por aquellos años fue la crisis soberana del euro, que a mí me pilló en Bruselas y me permitió seguir muy de cerca todo este culebrón de si mutualizábamos la deuda o no, y finalmente se consiguió que el Banco Central Europeo fuera un poco el garante en última instancia del euro, y eso está ahí. Y las famosas 22 palabras de Mario Draghi, pronunciadas en el verano del 2012, pues siguen flotando encima de los mercados y siguen salvando al euro. Esta es la pura verdad. ¿Faltan cosas para la unión monetaria? Sí, también se ha avanzado mucho. Por ejemplo, los fondos Next Generation han sido posibles a base de mutualizar la deuda. Esa famosa mutualización que no se consiguió en el 2012, pues se consiguió con el COVID. Es decir, que ya esa deuda no se emite con la garantía de cada Estado miembro, sino con la garantía, digamos, colectiva de la Unión Europea. ¿Faltan cosas en la unión monetaria? Sí, sí. Y no va a ser fácil. Por ejemplo, la unión bancaria, que mencionaba hace un rato Lourdes Centeno en otra de las mesas. Esa unión bancaria está coja porque le falta un fondo de garantía de depósitos europeo. Para eso hay que compartir gastos. Alemania no quiere. Alemania no quiere porque no se fía de los bancos de otros países y concretamente del sistema bancario español. ¿Por qué? El capital solvencia de la banca española está por debajo de la media de la Unión Europea. Por ejemplo, esto solamente es un ejemplo. Hasta que nuestro capital solvencia no esté por encima o por lo menos en la media, pues España creo que no podrá reclamar ese fondo de garantía de depósitos colectivo que tanta falta nos haría precisamente en este momento en que se están produciendo determinados problemas en la banca, como todos sabemos. Otro elemento que nos faltaría para la unión monetaria completa, pues la unión fiscal. Pero la unión fiscal tampoco se va a producir y esa es la más difícil que yo creo, porque realmente el presupuesto nacional, el presupuesto de cada país, donde se expresan la previsión de ingresos y la previsión de gastos, pues es la expresión máxima de la soberanía popular de un país, es donde más papel tienen los parlamentos nacionales. Por lo tanto, a mí me parece que tanta renuncia, desde luego, no se va a producir por el momento. Ahora, por el lado de los éxitos, yo decía hace poco, en una presentación, que la política comercial de la Unión Europea pues ha sido un éxito a juzgar por algunos indicadores. Es el bloque. Primero, es la primera potencia comercial del mundo. Tenemos una cuota de mercado espectacular en todos los mercados y tenemos más de 77 acuerdos comerciales con el mundo. En realidad, la política comercial europea de momento ha muerto de éxito, porque hemos querido meter en todos los acuerdos comerciales tantas cosas. Por ejemplo, últimamente pues hemos metido derechos humanos, hemos metido derechos laborales, hemos metido aspectos medioambientales, con lo cual es tan difícil ponernos de acuerdo en todo eso que últimamente pues ya no hemos firmado nada más. De hecho, el último grandísimo acuerdo que firmamos, que fue Mercosur, después de 20 años de esfuerzos, pues no está ratificado, porque la parte, digamos, latinoamericana se resiste a aceptar determinadas exigencias europeas. Y, por lo tanto, eso de momento, no sé, quizá con Lula da Silva en el poder ahora podamos ratificarlo. Pero, en fin, ¿qué le ha pasado a Europa en los últimos años en el tema comercial? Pues la verdad es que voy a dar unos datos, no es para deprimiros, pues están ahí. Si en 1980 Europa representaba el 30% del PIB mundial, hoy representa la mitad, representa el 15%. No porque no hayamos crecido, hemos crecido y seguramente muchos líderes de la Unión Europea nos dirán hemos sido un éxito porque hemos crecido. Lo que pasa es que hemos crecido menos que los demás. China nos ha ganado de largo y de hecho China, que en ese año 1980 representaba el 1% del PIB mundial, ahora es el 18% del PIB mundial. Y Estados Unidos ha perdido también, no tanto como Europa, ha pasado del 40% del PIB mundial al 24%. Y esto coincide, qué casualidad, más o menos esta evolución, con haber admitido a China en la Organización Mundial de Comercio, cosa que se hizo en el 2001
y que, bueno, pues para China ha sido un éxito rotundo, para el resto del mundo no lo sé. Esto es muy debatible. Lo cierto es que Estados Unidos y Europa nos hemos hinchado a exportar empleos a China. Entonces, ahora nos damos cuenta de algunos de nuestros errores, porque ahora que hablamos de autonomía estratégica abierta o amplia, pues nos damos cuenta en Europa de que hemos exportado, pues, por ejemplo, a China, muchas producciones que hoy se consideran estratégicas, por ejemplo, la industria de paneles solares o, por ejemplo, la industria de procesamiento de litio, tan clave para la producción de vehículos eléctricos. Entonces, cuando hablamos de transición energética, y esto es muy importante, queremos independizarnos de los combustibles fósiles y queremos independizarnos de Rusia. Entonces, respecto a esto yo voy a decir dos cosas. Sí, nos vamos a poder independizar de Rusia, pero nos vamos a poner en manos de China para todo lo que son paneles solares y para todo lo que son baterías eléctricas. Fijaros, el 97% de las obleas de sílice que se producen en el mundo proceden de China. Entonces, no dependemos de Rusia, pero dependemos de China, ¿no? Y, en fin, esto en el tema puramente energético. En cuanto a los combustibles fósiles, pues no hay que olvidar que para esa producción de obleas de sílice de China o de ese procesamiento de litio por parte de China, China está consumiendo muchísima energía que no es sostenible, que son combustibles fósiles. Yo he hecho un cálculo del consumo de carbón por parte de China y lo cierto es que en los últimos años, cada año aumenta entre un 8 y un 10% su producción eléctrica a base de carbón. Por lo tanto, nos estamos haciendo un poquito de trampas en el solitario. Entonces, yo ya para terminar esto, cuando decimos que la Unión Monetaria y Económica Europea pues, ha tenido un cierto éxito, y es verdad que lo ha tenido, y que la política comercial ha sido un éxito, y hasta cierto punto lo ha sido, pero hay que hablar de los desafíos a futuro. Y yo voy a citar tres de ellos muy rápidamente. Uno de los primeros desafíos que tiene Europa, pues el hecho de que tenemos un sistema de comercio de emisiones que nos cuestan en este momento 100 euros la tonelada de CO2, es decir, para que una industria europea pueda emitir CO2, tiene que comprar derechos de emisión. Pero esto no se hace en China, esto no se hace en otros países. Por lo tanto, Europa por aquí va a perder competitividad, porque producir nos cuesta más. Voy a mencionar otro elemento que también es un desafío a futuro, que es el Inflation Reduction Act, el famoso IRA estadounidense. Bueno, pues esta ley supone del orden de 400.000 millones de dólares de subvenciones que Estados Unidos va a dar para la producción de energías renovables y de vehículos eléctricos. Esto en Europa no existe. Por lo tanto, ya vamos cojos, ya somos menos competitivos que los americanos. Y luego, por último, pues ¿cuánto nos cuesta a Europa la transición energética? Nos va a costar muchísimo. La Comisión Europea ha dicho que de aquí a 2030 nos va a costar 1,2 billones, no billón, billones españoles de aquí a entonces. Bien, anualmente. ¿Tenemos este dinero? Pues es complicado cuando pensamos que a partir de ahora, primero, ya no va a haber manguerazos del Banco Central Europeo, ya no nos van a comprar deuda. Segundo, que los tipos de interés son mucho más altos que cuando estos objetivos se fijaron. Y tercero, que a partir del año que viene se reimponen las normas fiscales y presupuestarias. Light, es verdad que de momento una versión light, pero que nos va a costar muchísimo, tanto a entidades públicas como a entidades privadas, obtener fondos. Y, por lo tanto, ¿vamos a poder cumplir objetivos medioambientales? Pues muchos analistas lo dudan. ¿Vamos a poder seguir con la política comercial de antes? Pues lo dudo. ¿Todo esto se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero a base de muchísimo liderazgo. La Unión Europea tiene liderazgo. Los líderes europeos, y lo digo con el máximo de los respetos, la señora von der Leyen y el señor Charles Michel, son unos líderes natos. Pues mi opinión es que no lo son de momento, pero
Los objetivos, bueno, Europa lo ha fiado todo a la transición energética. Lo ha fiado todo a la transición energética. Yo he señalado algunos problemas para poder alcanzarla. ¿Se puede? Sí, pero nos va a costar muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora Silvia, por abrirnos un poco el espectro sobre los temas de política exterior y de seguridad común y política de defensa, y naturalmente que ha sido de muchísimo interés. Estamos buscando el sitio de Europa en el orden mundial, por tanto, ¿hasta qué punto es interesante tu reflexión? Terminamos con una persona que básicamente ha sido un hombre de acción, por eso tenemos que ir un poco más a la acción. Ha sido director general de la Policía y director del Gabinete de la Guardia Civil. Ahora se dedica a la enseñanza, que según se ha dicho en algunas mesas anteriores, es lo que hay que hacer, pasar de lo público a lo privado y dentro de lo privado a la educación. Bueno, pues él nos va a hablar a continuación y para terminar con, supongo que algo de capacidades que tiene la Unión Europea, pero naturalmente puedes hablar de lo que creas que es interesante a este respecto, de ver en qué lugar se va a encontrar Europa en el nuevo orden mundial. Muy bien, pues muchísimas gracias, Félix, por tu amable presentación y por la invitación para estar aquí. A los organizadores, ya casi buenas tardes, aunque todavía no hemos comido, cerca de las 2, o sea que con mucha brevedad. Este va a ser un panel un poco aburrido, porque yo creo que estamos muy de acuerdo todos, entonces vamos a ver si podemos hacer un poco de debate, pero no está fácil, porque yo por lo menos estoy muy de acuerdo con todo lo que he escuchado. La idea principal que a mí me gustaría transmitirles es que uno de los principales desafíos que tiene la Unión Europea en estos momentos es cómo pasar de ser una potencia geoeconómica a una potencia geopolítica. La embajadora Silvia me lo ha chafado un poco porque incluso ahora la pregunta es cómo seguir siendo una potencia geoeconómica y al mismo tiempo ser una potencia geopolítica, ¿no? Y esto no es fácil. Yo no sé si es tan difícil como convertir un animal vegetariano en un carnívoro, pero se le parece en términos de complicación. De hecho, como bien señalaba el embajador, llevamos 70 años. Él mencionaba la Comunidad Europea de Defensa, también el Tratado de Bruselas del 48, de creación de la Unión Europea Occidental. Yo, para ambientarme un poco, me había puesto unos gemelos de la Unión Europea Occidental, ¿no?, que duró. Y después de 60 años, ya en el 2011, feneció porque se integró dentro de lo que es la Unión Europea, ¿no? Pero creo que lo necesitamos porque vamos a un mundo más peligroso. Es un mundo en el que yo señalaría, a ver, de manera telegráfica, porque estamos fuera de tiempo, pero 3 grandes cambios, ¿no?, que estamos afrontando. Por un lado, lo que caracteriza este nuevo mundo, esta época que vivimos, es la competencia entre grandes potencias, y Ucrania nos ha enseñado que la línea entre la competencia, la confrontación y la guerra es una línea muy estrecha, muy fina, ¿no? Una segunda tendencia es una quiebra del orden liberal, del orden internacional liberal que ha regido Europa prácticamente desde después de la Segunda Guerra Mundial, que se basaba en 2 cuestiones, en 2 pilares, ¿no? Por un lado, unas normas, ¿no?, que se cumplían, más o menos, con excepciones, pero intentábamos cumplirlas, y unas instituciones que también daban forma a ese orden internacional, ¿no? Yo creo que ambas cosas han entrado en crisis. Hoy vamos a un mundo en el que, más que las normas, lo que impera es la fuerza, y vamos a un mundo en el que hay una crisis del multilateralismo, en el que parece que las relaciones entre los Estados tienen mucha más preeminencia que las relaciones de la fuerza. Y luego un tema que siempre es controvertido, porque estamos también en una crisis de la globalización. Yo no creo que sea reversible, lo que creo es que vamos a una globalización distinta, pero que vamos a una globalización fraccionada en la que va a haber más bloques geoeconómicos y geopolíticos en el marco de una relación que seguirá siendo global, ¿no?, de un mundo que va a seguir siendo global. En ese escenario, yo creo que Europa tiene que hacer fundamentalmente 2 cosas, ¿no? Yo creo que necesita una defensa común, necesita una defensa europea. Y creo que lo necesita, en primer lugar, porque Estados Unidos
ha dicho hasta aquí hemos llegado. Es decir, nosotros no vamos a seguir pagando la seguridad de los europeos. Los europeos tienen que pagar por su seguridad y tienen que corresponsabilizarse de su seguridad, ¿no? Y esto estamos viendo que hay un compromiso en la última cumbre de Madrid de la Alianza Atlántica para que los europeos incrementemos nuestros presupuestos de defensa al menos hasta el 2% del Producto Interior Bruto. El segundo elemento es porque Estados Unidos, a pesar de la guerra de Ucrania, que hay nuevos despliegues de tropas norteamericanas, 2 destructores nuevos que se van a desplegar en Rota, en realidad sigue manteniendo como su prioridad China y como su prioridad el Pacífico. Y, por tanto, pues en esta crisis están liderando claramente la respuesta occidental, pero es muy probable que nos encontremos en el futuro con alguna crisis en la que los europeos tengamos que resolverla. Y para eso necesitamos unas capacidades de las que hoy carecemos casi plenamente, ¿no? Porque tenemos enormes carencias todos los países de la Unión Europea, ¿no? El segundo elemento que yo creo que al mismo tiempo, y esto es, a veces yo creo que se interpreta muy erróneamente, pero tenemos necesidad de una defensa europea y, en mi opinión, tenemos una necesidad de, al mismo tiempo, reforzar nuestras alianzas. Hay quien entiende la defensa europea como una alternativa a la OTAN o como una alternativa a nuestra relación con Estados Unidos. Yo creo que es justo lo contrario. Simultáneamente que aumentamos nuestras capacidades de defensa, tenemos que fortalecer nuestras alianzas. La más crítica y fundamental es la Alianza Atlántica, y especialmente con Estados Unidos. Pero creo también que tenemos que ampliar nuestras alianzas a otras democracias, que no están estrictamente en el ámbito atlántico, y creo que tenemos que ampliar nuestras alianzas con Latinoamérica y con África. A mí me preocupa mucho la creciente soledad europea y occidental, en la que veo que cada vez más países nos miran con enorme desconfianza y prefieren una alianza con China o una alianza con otros países antes que una alianza con Europa o con Estados Unidos. Creo que algo tenemos que hacer para reforzar esas alianzas, ¿no? Y termino con una pincelada sobre España, porque aquí estamos en regenerar España, estamos hablando del papel de la Unión Europea, pero bueno, ¿cuál es el papel que España tiene que jugar en la Unión Europea? Bueno, yo creo que, para que nos tomen en serio, es decir, para que podamos ser dentro de la Unión Europea en términos de seguridad un actor relevante, no podemos ser el país que realiza un menor esfuerzo en defensa. O sea, somos la 4ª potencia europea por demografía, por economía. No puede ser que España tenga la mitad de esfuerzo en defensa, la mitad de presupuesto en defensa que la media de los países de la OTAN o de la Unión Europea. No puede ser. Entonces, creo que lo primero es, si queremos hacer una aportación relevante realmente a este nuevo protagonismo geopolítico de Europa, lo primero que tenemos que hacer es reforzar nuestras capacidades propias de defensa, ¿no? Y segundo, yo creo que es muy importante también para España que Europa mire un poco al sur. Es decir, es verdad que ahora mismo estamos con la guerra de Ucrania y eso es el objetivo fundamental y la máxima prioridad, ¿no? Pero, bueno, España tiene desplegados aviones de combate en Bulgaria, tiene desplegados aviones de combate en otra república báltica, tenemos carros de combate, nunca sé si es Letonia o en Lituania, pero estamos desplegados en la frontera, estamos aumentando nuestro esfuerzo, tenemos baterías de misiles que hemos enviado al este de Europa. Bueno, a mí me gustaría que también Europa contribuyera a reforzar nuestras preocupaciones, nuestros riesgos en el flanco sur de la Alianza Atlántica y de la frontera sur de Europa, que también son muy importantes, ¿no? Y a veces tengo la duda de si esa solidaridad, que me parece muy necesaria y muy importante de España, pues se tiene que ver compensada también por esta atención al sur. Y eso es una labor diplomática, una labor militar que creo que tenemos que realizar en la Unión para que también la Unión mire al sur, ¿no? Podría decir mucho más, pero me quedo aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Voy a hacer algo que no debe hacer un moderador, y es como palabras adicionales a lo que acaba de decir Ignacio,
hay un dato que es muy singular de lo que está haciendo España en aportación a la Unión Europea y que yo también creo que no es reconocido. Por ejemplo, de las 37 operaciones que ha hecho la Unión Europea, el 36% de los soldados que han participado llevan la bandera de España en el brazo. O sea que no es que estemos... la Unión Europea ha hecho las misiones que ha querido. No digo si son muchas o son pocas, si son importantes o no lo son, pero de las misiones que ha hecho, el 38% de los soldados que estaban en las misiones europeas han llevado la bandera de España. Y yo he estado en mi calidad de jefe de Estado Mayor de Defensa en los últimos momentos, ya próximo a mi relevo, en la misión de comprobar la limpieza o lo que fuera de las elecciones en el Congo, y la única unidad militar que había de la Unión Europea era España, la única. Era una misión de la Unión Europea, el general era de la Unión Europea, el cuartel general que lo dirigía era de la Unión Europea, los 190 soldados que actuaban eran 190 soldados españoles. Por tanto, creo que viene bien, aunque estoy haciendo algo que no se debe hacer, pero me viene bien también para presumir un poco de que estamos haciendo mucho y que bien vale el reconocimiento. Bueno, aquí creo que voy a pasar a que alguna pregunta de alguno de los... que es la razón fundamental de la mesa redonda. Adelante. Y voy a ser, me parece, políticamente incorrecto. Bueno, yo esta mañana la verdad es que he oído hablar de economía muy bien, de defensa muy bien, de política muy bien, pero mi duda es si el regenerar España es solamente eso. ¿No os parece que falta una visión, por ejemplo, de la educación, de la cultura, cuestiones sociales, cuestiones morales, ¿Qué nos plantea esto a nosotros? que son imprescindibles, ¿no? Por ejemplo, la educación en el siglo XXI, las nuevas tecnologías... Lo plantea en la mesa de la educación. Y la enseñanza clásica, que yo he estado en congresos en Estados Unidos y mi opinión es que lo bueno es las dos. Por ejemplo, cambios familiares, ¿cómo pueden afectar a la gente? Por ejemplo, en España lo estamos viendo, la incidencia en la educación que tiene esto, ¿no? La ideología de género. Si me meten una multa de 150.000 euros, estaría dispuesto a quedarme sin casa. Perdonad que sea tan políticamente incorrecto, pero es así, ¿no? El derecho a la vida desde el primer momento hasta el final de la persona humana, ¿no? Esto he echado en falta, ¿no? Ese regenerar España, que me parece que es mucho más que no solamente lo político. Perdonad la pregunta, No sé si alguien... Yo me permito darle una respuesta que, aunque seguro que no es la que usted está esperando, pero creo que es la que procede. Es decir, el tema que usted señala con tanta razón no es de esta mesa. Es decir, nosotros hemos venido a hablar de otra cosa. Yo le doy a usted la razón en lo que dice. Ahora, es verdad que... sí, estoy de acuerdo. Pero seguro que encontramos, es lo que le iba a decir, dentro de este foro que hemos montado y que tiene tantos aspectos, Regenerar España, seguro que encontramos un lugar en el que se puede atender a su pregunta. Y si no es esta mesa, yo me encargaré de encontrar a alguien que le pueda resolver estas preguntas, porque aquí estábamos pensando en poner a Europa en el nuevo orden mundial, que es lo mismo que hablar de geopolítica, de estrategia, etcétera, y estos cuestiones tan sumamente importantes que usted dice y que nadie discute, quizás sean tema de otra mesa. No, perdón, nada, al contrario, nos hace reflexionar también. ¿Hay alguna pregunta? Aquella señora. Más feliz cuando hablamos de defensa y seguridad. Estamos hablando de defender no solamente intereses, estamos hablando también de defender valores. Y, por ejemplo, en el preámbulo del Tratado de Washington de la Alianza Atlántica es fundamental los valores de la libertad, de la justicia, Estado de Derecho. Es decir, defender los valores europeos me parece que forma parte de lo que estamos hablando, de la defensa y de la seguridad. O sea que todo eso que usted ha dicho de una forma u otra está implicado en cómo defendemos esos valores, ¿no? Muy bien. Sí. María Luisa. Gracias. Buenos días. Quería plantear dos reflexiones.
¿puede nuestro ejército atender a dos frentes? El frente de la guerra Rusia-Ucrania y el frente sur. ¿Se debería reflexionar sobre el servicio militar obligatorio, pero no el antiguo, sino una reflexión novedosa como están planteando algunas personas? Y tercero, hay que cambiar el sistema policial español, porque el índice de la delincuencia, no solamente el de los hurtos, sino también el de las agresiones sexuales y grupales, está aumentando en España. Y, por último, ¿qué posición va a tener España en la configuración de ese nuevo orden mundial? ¿Están ustedes de acuerdo al 100% con todos los postulados de la Agenda 2030 o van a analizar punto por punto de los postulados que van en contra de la ciudadanía, como ya se está viendo en aspectos de la agricultura, en aspectos del agua, en aspectos de la negociación en la Unión Europea, que van en contra de nuestros intereses nacionales? Y por último, la reflexión que les hago es sobre el nuevo proyecto de la migración, un proyecto que tiene que ser ambicioso, de desarrollo en los lugares de origen, para que Europa no se convierta en una tercer mundialización y terminemos con nuestros valores occidentales. Gracias. Dejaremos al final los temas relativos al ejército, a los que me veo obligado a contestar yo, y os pido, por favor, los que queráis hacer uso de la palabra para responder a las otras cuestiones. De policía es obvio que tienes que responder tú. Muy bien, pues a ver, yo soy un gran defensor de nuestro modelo policial, porque creo que tenemos dos cuerpos de seguridad, la Guardia Civil y la Policía Nacional, que, a ver, en esto a lo mejor no soy totalmente objetivo, pero por mi experiencia son sin duda de los mejores cuerpos policiales que yo he conocido en el mundo, con unos niveles de valoración por parte de la sociedad española especialmente altos, con una eficacia en la lucha contra cualquier forma de criminalidad, ya sea el terrorismo, el crimen organizado, pues enormemente alta, y por tanto tengo una valoración muy positiva de nuestro modelo. Es verdad que, como otros modelos que comparten una policía de naturaleza gendármica y una policía de naturaleza civil, es verdad que podemos a lo mejor reflexionar sobre cómo mejorar la eficiencia, porque además de eso tenemos muchas policías locales y en algunas comunidades autónomas tenemos policías autonómicas, y es verdad que podemos hacer una cierta reflexión, no tanto sobre la eficacia, sino sobre la eficiencia. Pero creo, sinceramente, que España es uno de los países más seguros del mundo. Tenemos retos por delante, ¿eh? Esto no es ningún triunfalismo, y en parte se debe a esa enorme profesionalidad. Y luego, delante de un general de ejército, no voy a contestar la parte de las Fuerzas Armadas, de las que creo que también tengo el mejor concepto. Lo decía él, lo señalaba muy bien antes ya el general, la participación tan exitosa de nuestras Fuerzas Armadas en operaciones no solamente de la Unión Europea, sino de la OTAN y de Naciones Unidas. Pero es verdad que, como todos los países europeos, prácticamente sin excepción, hemos diseñado unas Fuerzas Armadas para operaciones muy limitadas, operaciones de proyección de fuerza con unos niveles de fuerza y unos contingentes muy limitados. Lo que nos estamos dando cuenta en la guerra de Ucrania es que para un combate de alta intensidad, pero ya no España, y no ya dos frentes, sino para un único frente, ni Alemania, ni Francia, ni el Reino Unido están preparados, ¿no? Y creo que es una reflexión que se está haciendo, pero creo que no con la suficiente intensidad. Yo creo que hay países que están cambiando el chip y están, entre otras cosas, adecuando su industria de defensa a un conflicto de alta intensidad como el que estamos viendo. Y, sinceramente, nos parecía hace, no 10 años, hace 2 años casi imposible que se fuera a producir. Están cambiando. Y yo, en Europa, lo que veo es que somos un poco renuentes. Estamos reaccionando, en mi opinión, con excesiva lentitud a esa cuestión. Y, brevísimo, pero yo no soy nada partidario no creo que sea posible volver a un modelo de servicio militar obligatorio, pero sí creo que tenemos que hacer dos cosas. Una es
Creo que tenemos que ver el tema de la reserva. Creo que necesitamos unas reservas y una capacidad de movilización mucho más importante que la que tenemos. Y segundo, creo que tenemos que inculcar los valores del compromiso con España, de los valores constitucionales y la participación en la defensa en nuestros jóvenes con mucho más intensidad. Entonces, sí creo que tenemos que ser mucho más proactivos y quizás no el servicio militar obligatorio, que no lo veo, pero sí diseñar mecanismos para transmitir esos valores a nuestros jóvenes. Eso sería muy importante. Perdonad que he consumido mucho. Luis. No, bueno, no sé si... No, yo lo que quería... No sé si funciona. No, yo lo que quería apuntar era un dato y volviendo un poco a la demografía, pero que al final es esencial. Las previsiones demográficas es que África va a doblar su población de aquí al 2050. Ahora hay 1.250 millones de habitantes, la previsión es que sean 2.500 en 25 años. Por tanto, es evidente que ahí va a haber una presión, digamos, migratoria hacia Europa, que es el destino natural de muchos africanos, muy considerable. Como esa es una realidad que se va a producir, yo creo que también es un reto al que se va a tener que enfrentar la Unión Europea y que es importante planificarlo y organizarlo con tiempo para que se pueda gestionar adecuadamente y dar salida ordenada en buena medida a esa presión migratoria que Europa va a tener que sufrir, porque yo creo que esa es una realidad de la que no nos vamos a escapar. Muchas gracias. ¿Queréis alguna última intervención breve? ¿Tú? Sí, no, vamos a ver, no tiene que ver con la pregunta que se ha formulado, pero como aquí se ha hablado, de cierta manera, de la autonomía estratégica, yo quería, pero siempre lo quiero hacer en positivo, dando una nota positiva, porque no hay razón para no hacerlo, ¿no? Y yo creo que la Unión Europea tiene que, y lo ha hecho ya, una revisión de su planteamiento en general en el tema global. Esto se está revisando muchísimo y creo que hay que avanzar ahí. Es decir, desde hace muchos años la Unión Europea ha sido probablemente el bloque regional más liberal del mundo. Ha practicado una política absolutamente aperturista, no solo entre Estados miembros, sino erga omnes, realmente respecto al resto del mundo. Y esto, a la vista del COVID, donde vimos que no podíamos depender de un país para nuestras mascarillas, cuando todo el mundo estaba en lockdown, ¿no? Pues esto se está replanteando también para muchos otros sectores donde somos muy dependientes, lo hemos permitido durante años, pero se está replanteando. Creo firmemente que hay que hacerlo y aquí pues estamos hablando de, ya he comentado algunos sectores, pero por ejemplo el sector de chips, donde la Unión Europea tuvo una producción, ahora solo produce el 6% de los chips y en tema paneles solares solo producimos el 9% y estamos basando nuestro leitmotiv de la transición energética precisamente en, entre otras cosas, la energía solar. O sea que este es un replanteamiento que hay que hacer. Hace un rato Benita Ferrero-Waldner decía en su presentación que hay que hacerlo sin tocar las cadenas de suministro. Bueno, esto es imposible. Es completamente imposible, o sea que va a haber que tocarlas y estoy segura de que lo terminaremos haciendo de una manera inteligente. Muchas gracias. Solamente quiero, porque me miran como si esas cuestiones militares debería resolverlas yo, el hecho es que las ha resuelto muy bien. Las Fuerzas Armadas Españolas están trazadas para lo que están trazadas, para trabajar en coalición o en alianza y para los riesgos que de forma más probables se pueden producir. Por tanto, la cuestión de la dimensión podremos cambiar un poco, pero bueno, en lo que sí es verdad, y como él lo ha dicho, y yo lo que quiero es volver a recalcarlo, aquí tenemos que hacer otra cosa. Cuando se tienen unas Fuerzas Armadas profesionales, los números son generalmente los justos. Cuando a esas Fuerzas Armadas se les somete a la tensión, como por ejemplo de lo que puede estar ocurriendo ahora, hace falta una reserva muy fuerte. Los Estados Unidos tienen más reserva, es mucho más grande la reserva de los Estados Unidos, el ejército de reserva, que el ejército regular, porque tiene que ser así. Y eso nosotros todavía no lo tenemos bien trazado. Yo creo que incluso el concepto de reservistas no lo tenemos todavía muy claro, porque los metemos en lugares como es la Oficina de Relaciones Públicas de un cuartel general, etc. Ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo, pero lo que tenemos es lo que tenemos. Dicho esto, todos nos hemos sorprendido.
¿Cómo pensamos ahora cuando sale a los medios una noticia tan tremenda como esta de que no tenemos munición? Es decir, han venido a un escenario muy concreto, que es el este o el sur y el este de Ucrania, unas operaciones con unas cifras y unos... Bueno, que nos hubiera pasado entonces si hubieran venido, como hemos estado pensando toda nuestra historia, todos de frente a conquistar Europa. Hubiéramos tenido munición para un día. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que tomarse la defensa en serio. Y hay que dejar también, quizá con esto ustedes opinen que estoy acercando el ascua a mi sardina, igual que los cardiólogos son los que saben de corazón y les permiten, dejen ustedes a los militares también que hagan su oficio, que saben cómo hacerlo. Y que saben cómo organizar todas estas cosas. Y que saben qué niveles de munición necesitan para una determinada... Esta es la cuestión. Dejen que los profesionales hagan su trabajo. Y alguna de esas cuestiones que usted ha puesto de manifiesto, y algunas más, estarían resueltas, así de claro. Bueno, son y cuarto, creo que hemos llegado al final. Lo siento mucho no haber estado más tiempo. Venga, sea usted muy rápido, por favor. Buenas tardes, muy rápido. Para la embajadora Iranzo, ha estado diciendo, y comparto plenamente el tema, de que Europa está perdiendo peso en el PIB mundial. Es decir, entonces, mi opinión, y quería saber si lo veía igual, es que vamos a continuar perdiendo peso. Y una de las razones es porque la transición energética nos va a hacer cada vez tener que hacer inversiones y perder algo de competitividad en el corto plazo. Creo que en el largo la vamos a ganar, o esto es mi visión optimista, pero que en el corto vamos a perder. Muy breve y gracias. Sí, bueno, lo comenté antes. Hemos venido perdiendo inevitablemente porque otros han ganado. La cuestión es, ¿vamos a seguir perdiendo peso? Ese es el tema importantísimo. Entonces, yo he apuntado algunos de los desafíos que tenemos, que son importantísimos. ¿Vamos a seguir perdiendo competitividad? Pues hay elementos para pensar que sí, salvo que rectifiquemos. Por ejemplo, en el tema de los derechos de emitir, que suponen un impuesto, realmente son un impuesto a la empresa europea. Pues bueno, hemos inventado un arancel compensatorio, el CBAM famoso, que vamos a ver cómo se articula, porque esto podría verdaderamente compensar esa pérdida de competitividad, pero está por ver cómo se articula. Yo no lo sé, porque por lo pronto es burocrático, por lo pronto nos va a meter carga burocrática. Pero bueno, yo creo que todo es enderezable y que todo es corregible, learning by doing, o como se quiera decir, porque no vamos a tener más remedio, ¿no? O sea que yo soy optimista, pero creo que hay que estar informado. Yo soy una optimista que me considero relativamente informada y, por lo tanto, pues hay que practicar el escepticismo y ponerse a la tarea. Muy bien, son unas palabras que yo no hubiera dicho mejor. Creo que es el momento de dar por terminada esta mesa redonda, con nuestro agradecimiento a la labor de síntesis que habéis hecho. Sabía que teníais muchas más cosas que decir y muy interesantes, y también el agradecimiento a todos ustedes por haber escuchado lo que creemos que es de su interés. Ustedes juzgarán si lo es o no. Muchas gracias.